Alberto y Carla, ¿pero qué hacen? Mami, es que viene un ciclón. Vi en la noticia que hay alerta verde para la zona norte del país. Pero el hecho de que haya alerta verde no significa que venga. Y si viene, no estamos en la zona norte. Pero recuerda que es mejor prevenir. Ok. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, queridos estudiantes, padres y maestros que continúan con nosotros en este camino del aprendizaje. Nos complace que nos permitan llegar hasta cada uno de sus hogares a través de los canales de televisión, las emisoras de radio y los canales de YouTube. Hoy, como en cada encuentro, tenemos un contenido muy interesante. Así que busca tu cuaderno para tomar apuntes, acomódate y mantente atento, ya que lo que aprendemos hoy puede salvar muchas vidas. Así que vamos a iniciar como siempre retroalimentando lo trabajado en la clase anterior. ¿Lo recuerdan? Sabemos que sí. Conversamos sobre algunas tormentas que han causado estragos en la República Dominicana y otros países, así como la peculiaridad de formación fuera de fecha y lugar. También vimos fenómenos atmosféricos que describen rutas extrañas que le dan un origen en la historia. Y quedamos con el pendiente de continuar para hoy con el tema. Conocer cómo trabajan los organismos de socorro y sobre todo ver qué podemos hacer antes, durante y después de un fenómeno de esta naturaleza. Las tormentas son uno de los fenómenos más agresivos que existen en la naturaleza, ya que pueden contener otros fenómenos atmosféricos como la nieve, el granizo o solo precipitaciones sin dejar ninguna de estas de ser peligrosas. La principal característica es la abundancia del fenómeno que le acompañe, lo que, además de todo lo anterior trabajado, deja secuelas. Cuando es el caso de un ciclón, las lluvias remanentes del campo nuboso generalmente causan las inundaciones que, sumado a todos los efectos del huracán, le suma a las ya debilitadas estructuras por las brisas el toque que le falta para colapsar. Como vimos, la incidencia de un ciclón u otro fenómeno atmosférico siempre tiene consecuencias y debemos saber cómo actuar ante tales eventos de la naturaleza, que gracias a Dios en nuestra época no llegan sin previo aviso, gracias a la tecnología de punta y el acceso a la información en tiempo real. No imagino cómo era antes. Mira, mujer, va a llover. Ve a recoger los cerdos y las gallinas que yo voy por los víveres. Ah, pero no era lluvia, era un tornado. Míralo allá donde va. Gracias a Dios que ya no es así, porque sería penoso. Actualmente contamos con un monitoreo constante de radares que nos envían imágenes en tiempo real de cómo van los fenómenos en el océano y el trabajo en equipo de los distintos organismos como la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, en español, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cuyas actividades se centran en monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera. También contamos con The Weather Channel, o el canal del clima, en las redes. Es un canal que pronostica en tiempo real el clima de todo el mundo, presentando incluso imágenes del satélite en su página con fines de que la población pueda informarse. Y a nivel nacional contamos con la ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología, ubicada en Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Las primeras observaciones meteorológicas se realizaron acá en 1871. Luego, en 1884 se establecieron 5 estaciones climatológicas, las cuales fueron ampliadas después del impacto del huracán San Zenón en 1930. Para 1954 se inició la primera misión de la Organización Meteorológica Mundial para la formación del personal meteorológico, encabezado por los meteorólogos Edward Miller y Fernando Huertas, abriéndose en 1955 la primera oficina de pronósticos para el público y la aviación en el Aeropuerto General Andrews. En 1981 se dio inicio al proyecto Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y en 1984 se crea la Oficina Nacional de Meteorología.
La UNAMED, bajo la dirección de Gloria Ceballos, desde 2005 cuenta con una página web actualizada donde nos permite ver en tiempo real las imágenes de satélite, conocer los pronósticos, saber sobre el clima, aeronáutica y otros datos muy interesantes. Además de sus redes sociales, donde mantienen actualizados a los internautas de las condiciones meteorológicas de relevancia. De igual modo, contamos con los noticieros locales que se hacen eco de las informaciones y grandes meteorólogos que también nos mantienen informados de los eventos, como nuestro querido Jean Suriel, quien a través de sus redes nos comparte siempre los eventos relacionados al clima. Y estuvo en la clase de la maestra Yancel hace unos días justamente conversando de cómo el cambio climático ha afectado las civilizaciones, de manera especial cómo nuestro desarrollo ha afectado el clima. ¿Lo recuerdan? Chicos, como saben, hemos estado hablando sobre las civilizaciones y el día de hoy tendremos un interesante conversatorio con un analista meteorológico, nuestro querido Jean Suriel. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de poder compartir estas informaciones. Jean, gracias por asistir a nuestra clase a distancia. Nuestros estudiantes tienen una cantidad innumerable de preguntas para ti. Pero para comenzar a destacar un poco sobre el tema que tenemos ahora, nos gustaría que nos explique qué es el clima. Bueno, el clima es el patrón de ciertos eventos meteorológicos que se va repitiendo década tras década, es decir, en el transcurso del tiempo. Esos datos se van registrando y en por lo menos 30 años ya se registra un tiempo meteorológico que es llamado clima. Es muy diferente a lo que usualmente entendemos como tiempo, porque tiempo y clima son dos cosas muy diferentes. El tiempo es lo que sucede día tras día, la información meteorológica de hoy, de ayer, de mañana, lo que va a acontecer, si va a llover, si no va a llover, si estará haciendo calor, si estará haciendo frío, si viene algún huracán o no vendrá algún huracán. Entonces, el clima es la permanencia de esos datos en el tiempo. Muy bien, eso lo vimos en la clase del clima, ¿verdad? Otra pregunta que tienen nuestros estudiantes, Jean. ¿Qué importancia tiene el clima a la hora de estudiar el desarrollo de las civilizaciones? Es totalmente interesantísimo porque las civilizaciones han podido desarrollarse y algunas han desaparecido por influencia del clima. Estamos hablando, por ejemplo, de la cultura maya, ese imperio de nuestro continente americano, desapareció justamente por condiciones meteorológicas que dieron paso a sequías extraordinarias y fue justamente potencializado por la deforestación. Entonces vemos cómo el factor clima es muy importante para establecer un imperio, para establecer una civilización. También podemos mencionar el imperio romano. Igualmente, durante miles de años estuvo gobernando gran parte de Europa. ¿Qué pasó? Sucedió que varias erupciones volcánicas, una mini era de hielo, temperaturas muy frías, a las que ellos no estaban preparados ni acostumbrados, entonces posibilitaron que pudieran desaparecer como civilización y como imperio. Bastante interesante. Otra pregunta que tenemos es ¿por qué debemos de tener en cuenta el medio ambiente y el clima para desarrollar una civilización realmente civilizada? Totalmente va de la mano el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Las civilizaciones en el transcurso de los tiempos han tenido que emplearse de fondo y utilizar los recursos naturales. Sucede que en muchas ocasiones esos recursos son mal utilizados. Entonces, nosotros como civilización tenemos que aprender a coexistir con la naturaleza, a coexistir con el medio ambiente. Es decir, desarrollarnos sin lastimar a la madre naturaleza. Por ejemplo, sembrar un árbol, las zonas boscosas, tratar de cuidarlas lo más posible porque son las zonas que potencian la producción de lluvias, la producción de oxígeno. Gracias a esos árboles nosotros podemos respirar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los daños climáticos que nuestro desarrollo ha producido? Justamente el cambio climático es un tema muy importante en nuestros tiempos. Siempre ha existido el cambio climático porque la Tierra
es un cuerpo celeste que siempre está en movimiento, está en constante cambio, pero que ha sucedido ese cambio climático que en un proceso normal se desarrolla en aproximadamente 500, 1000 años, 2000 años. Ahora se está acelerando por una situación que el planeta ha venido registrando y viviendo en los últimos 100 a 150 años, el cambio climático antropogénico, porque ahí ya entra entonces la acción humana, las emisiones de gases contaminantes. Como para transportarnos de una ciudad a otra necesitamos un autobús, un auto, un carro, para transportarnos de un país a otro, un avión o un barco. Bueno, precisamente se hace ese movimiento con combustible y hoy en día se está utilizando todavía un combustible que es totalmente contaminante y produce CO2. Ese gas en la atmósfera produce un efecto invernadero, que es cuando los rayos del sol penetran a la atmósfera, llegan a la superficie, pero no pueden volver al espacio. Entonces, donde estamos viviendo se calienta de manera significativa. Un dato que nuestros adolescentes deben de manejar muy bien. Bien, si el clima es adverso, ¿es posible que podamos seguir desarrollándonos? Por supuesto que sí. El ser humano tiene una capacidad de adaptación. Ese término se llama resiliencia. Cualquier situación meteorológica la puede asumir, entender y desarrollar las acciones para poder desarrollarse justamente como una civilización y como una ciudad, como un país, como una región. Sin embargo, hay algunas condiciones meteorológicas, como lo vimos al principio. El imperio maya desapareció justamente por una situación meteorológica, climatológica, que fue una sequía extrema a la que no pudieron sobrevivir. Pero en general tenemos la capacidad de poder adaptarnos. Ahora sí, lo que tenemos que aportar nosotros como ciudadanía, como población, como personas conscientes, es de hacerlo lo mejor posible. Tratar de reducir nuestra huella de carbono en la tierra. Si, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que yo más utilizo, si una persona se desplaza todos los fines de semana a Montecristi, por ejemplo, está aportando una cantidad de gas contaminante, de CO2, porque tiene que irse de Santo Domingo a Montecristi en un autobús, en un vehículo privado. Sin embargo, si lo hace una vez al mes, ya está reduciendo esa emisión contaminante. Interesante, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Claro que sí. Jim, muchas gracias por asistir a nuestra clase a distancia. Nuestros estudiantes te lo van a agradecer enormemente. Y yo encantadísimo, de verdad que sí. Un placer. Gracias a ustedes. Como vimos y ya conversamos en las clases anteriores, nuestras acciones repercuten en el ambiente y son parte del desarrollo de estos fenómenos. Y siempre que las condiciones meteorológicas estén normales, vamos a contar con las informaciones. Pero cuando un fenómeno se acerca, entonces se activa el COE, o Centro de Operaciones de Emergencia, y planifica y dirige todas las acciones de coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. El Centro de Operaciones de Emergencias es la única instancia de coordinación autorizada para declarar alertas e informaciones públicas relacionadas con una situación de atención de fenómenos de este origen. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias COE se garantiza que los medios de comunicación reciban dicha información de manera clara y oportuna. El Centro de Operaciones de Emergencias COE es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante el decreto 360-01 en el año 2001, con la finalidad de una oportuna respuesta a situaciones de emergencia y desastres, responsable de promover, planear y mantener la coordinación y operación conjunta entre diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de instituciones involucradas en la respuesta a emergencia y desastres. Las funciones principales que desempeña el Centro de Operaciones de Emergencia son: confirmar el perfecto funcionamiento del sistema de comunicación,
monitoreo y registro de información sobre atención de emergencias que son útiles para la operatividad de la respuesta. Coordinar la actividad de respuesta a nivel institucional y nacional e interinstitucional. Comunicación y emisión de informes sobre los estados de alerta e información del Sistema Nacional de Protección Civil. Informar a la población. Activar todos los procedimientos previstos en la atención de emergencias. Coordinación de acciones de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas y su estabilización. Diseño y elaboración de activación de planes de contingencia y emergencias. El COE, como organismo responsable, trabajando en conjunto con la ONAMED, es quien emite alertas verdes, amarilla o roja ante un fenómeno atmosférico como las tormentas, pero vamos a verlas. Alerta verde. La población debe estar atenta al posible impacto de un fenómeno atmosférico cuando se detecta la presencia de algún fenómeno meteorológico, sea tormenta tropical o ciclón con posibilidad de evolucionar y causar daños. Aunque esta representa menor peligro, las entidades aconsejan informarse sobre las actividades previstas por las instituciones de emergencia como el COE, Defensa Civil, Cruz Roja y otras. Además, tener siempre a mano en una funda plástica los documentos personales, efectos de primera necesidad y un botiquín. Alerta amarilla. Cuando los organismos de socorro hacen uso de este llamado de atención, el carácter es mucho más profundo y de más cuidado. Con alerta amarilla, las personas que viven cerca de corrientes de agua tienen que mantenerse en mayor vigilancia, porque eso significa que el comportamiento de las mismas puede comenzar a elevarse de forma tal que comiencen a arrastrar lo que encuentren a su paso. En una alerta amarilla se toman acciones más específicas, como los procesos de evacuación que no son llevados a cabo en alerta verde, que es solo un llamado de atención. En este segundo llamado, es decir, alerta amarilla, ya la situación se torna más complicada y seria. Lo importante de cada alerta es que el ciudadano siga las indicaciones que le son dadas por los medios oficiales de emergencia, ya sea por la radio, la televisión, los periódicos y las instituciones de primera respuesta, que dan seguimiento a la evolución del evento que se trate. Alerta roja. Es para las áreas expuestas a un mayor peligro. Esta indica que la población debe estar lista para la tormenta. Deben tener un bulto de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto del fenómeno. Sumando a las precauciones de las otras alertas, cuando una zona se encuentra bajo alerta roja, es importante dirigirse al lugar más cercano y seguro que puede ser la casa de un amigo o un familiar. Seguir las instrucciones del administrador del albergue y colaborar con las instituciones de primera respuesta. Y ya cuando tenemos una alerta emitida por el COE, nos corresponde tomar acciones antes, durante y después del fenómeno, ya que las orientaciones son basadas en experiencias, evaluaciones de vulnerabilidad y conocimientos generales adquiridos en estudios especializados para tales fines. Así es, por eso es importante que conozcamos algunas de ellas. Y para eso nos acompaña Melissa Serrano Puntiel del Liceo de Educación para Pensar, Distrito 1504. Gracias por invitarme el día de hoy. Antes del fenómeno, determine las rutas de evacuación. Identifique los lugares oficiales de refugio. Revise su equipo de emergencia como linternas, medicinas, generadores y equipo por batería como teléfonos celulares y su radio. Compre comida no perecedera y agua potable. Compre paneles de madera u otro material para proteger la casa. Pode los árboles y arbustos para que las ramas no vuelen hacia su casa. Limpie las canaletas de lluvia tapadas y desagües. Tenga a mano documentos importantes como cédula, seguro, pasaporte en una envoltura plástica. Tenga a mano las medicinas de uso regular. Traiga adentro objetos de peso liviano como botes de basura, herramientas de jardín, juguetes y los muebles del jardín. Durante el fenómeno, escuche frecuentemente la radio, TV o revise las redes para boletines oficiales sobre el curso del fenómeno. Llene el tanque de gasolina e inspeccione su vehículo. Asegúrese de tener a mano dinero extra en efectivo. Revise las baterías, almacene, dosifique la comida enlatada, artículos de primeros auxilios, agua potable y medicamentos. Siga las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y evacúe inmediatamente si se le ordena. Quédese con un amigo, familiar
o en un refugio público designado que esté fuera de la zona inundable de ser necesario. Notifique a sus vecinos o a miembros de su familia que vivan fuera de la zona bajo aviso acerca de sus planes de evacuación. Después del fenómeno, sigue escuchando la radio, televisión o revisando las redes para informaciones oficiales. Espere hasta que la zona de evacuación sea declarada segura antes de regresar. Esté atento a las carreteras cerradas y si encuentra una barricada en una calle inundada, dé la vuelta y no se ahogue. Manténgase en terreno firme y seco. El agua en movimiento con una profundidad de solo 6 pulgadas puede hacer que se resbale. El agua que no se mueve podría estar cargada de electricidad por los cables caídos. Evite atravesar puentes débiles y carreteras dañadas. Una vez que regrese a su hogar, revise los daños de sus aparatos de gas, agua y electricidad. Use una linterna para inspeccionar el daño. Nunca utilice velas ni otros artículos de fuego dentro de la casa. Utilice calzado adecuado para prevenir cortarse los pies con los escombros filosos. No tome ni prepare comida con agua de la llave hasta que las autoridades oficiales digan que es segura. Evite electrocutarse por caminar en áreas cercas de cables o postes caídos. Ya ni voy a preguntar. Como quiera, yo te lo voy a decir. Ya comenzó la temporada ciclónica y debemos estar preparados. Además, en el pronóstico del día de hoy se anuncian lluvias moderadas. Y, como dijiste en un inicio, hay que estar prevenidos. Pero puedes ponértelo después que la lluvia inicie. Era para que supieras que ella tenía uno. Ya sabía yo. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con nuestra alumna Melissa Serrano. y sus profesores Pevens Serrano. y Ediberto Cordero. Y recuerda que aprendemos desde casa. Preservando la salud. Hasta luego. Bye.